Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre la base fiscal. Continuamos con el tema de impuestos diferidos. ¿Qué es la base fiscal, jóvenes? La base fiscal es aquella que resulta de medir, valorar los activos, los pasivos, el patrimonio y otros elementos que puedan encontrarse en el estado de situación financiera de acuerdo a la normativa fiscal vigente para el periodo económico en la cual hagan la evaluación en el país donde se encuentre la entidad. Si ustedes utilizan la normativa fiscal vigente del país donde está la entidad, ubicada en la entidad. Tienen que valorar siempre, cada periodo económico, tienen que valorar, conocer muy bien la normativa fiscal y tienen que valorar ese estado de situación financiera cuenta por cuenta de acuerdo a la normativa fiscal. ¿Por qué? Porque pueden haber diferencias con respecto a la normativa contable, a cómo ustedes tienen registrados contablemente las partidas del estado de situación financiera. Entonces, no es que esté mal contablemente porque ustedes se están rigiendo por las normas contables del país donde están, pero puede ocurrir que la normativa contable difiera de la normativa fiscal. Profesor, ¿eso pasa? Sí, pasa. Entonces, tienen que tener mucho conocimiento de normativa contable, normativa fiscal. Y tienen que aplicar a todas las cuentas del estado financiero, tienen que aplicar ambas normativas y determinar si hay diferencias. La base fiscal es aquella que surge cuando ustedes valoran de acuerdo a las normas fiscales. La base contable es aquella que surge cuando ustedes miden para el mismo periodo económico de la entidad, miden esos elementos del estado de situación financiera. ¿Pueden surgir diferencias? Sí. Y esas diferencias son lo que conocemos como diferencias temporarias. Cuando multiplicamos las diferencias temporarias por la tasa de impuesto vigente, originamos el impuesto diferido. Y ese impuesto diferido puede ser activo o pasivo. ¿Qué significa impuesto diferido? Impuesto diferido significa que esa diferencia me va a causar en el futuro pagar más impuestos o pagar menos impuestos. ¿Va a incrementar el impuesto corriente o lo va a disminuir? Pero en el futuro. En el momento en que se causa ese impuesto diferido, lo vamos a considerar un activo o un pasivo. Si es activo, lo llamamos impuesto diferido deducible. Si es pasivo, lo llamamos impuesto diferido imponible. El pasivo diferido va a ocasionar que se incremente el impuesto corriente en el futuro. El activo por impuesto diferido va a originar que se disminuya ese impuesto corriente en el futuro, no en el periodo en el cual surge el impuesto diferido. Retomando lo que es la base fiscal, vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Para que me entiendan, y ejemplos muy sencillos. Vamos a hablar, por ejemplo, de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, jóvenes, cuando la normativa contable establece, ¿qué establece la normativa contable para las cuentas por cobrar? Que se debe crear una estimación para cuentas incobrables o cuentas de cobro dudoso. Entonces, esa estimación hace, primero, que se disminuya la cuenta por cobrar en el periodo en el cual se crea la estimación contable y segundo, hace que se incremente el gasto en el periodo en que se registra la provisión. ¿Por qué? Porque nosotros para registrar la provisión contablemente registramos gasto contra provisión para cuentas de cobro dudoso o cuentas incobrables, que eso es una estimación contable que disminuye la cuenta de activo y aumenta el gasto. Si nosotros aumentamos el gasto, disminuimos la utilidad contable. Bueno, para el fisco muchas veces no reconoce esa estimación contable en el momento que se registra o que se causa, sino que nos indica: las cuentas por cobrar se considerarán incobrables desde el punto de vista fiscal cuando se hayan hecho todas las labores necesarias para determinar la imposibilidad de cobro.
Es decir, por ejemplo, el cliente tiene problemas económicos, no tiene capacidad de pago o se declara en quiebra o es moroso. Cuando se han establecido todos los mecanismos legales de notificación al cliente de cobro, no se le puede cobrar, pero hay todo un mecanismo legal ya abierto para considerar incobrable una factura a un cliente. Es aquí cuando el fisco indica, si tú has realizado todas tus labores legales de cobro y es imposible, inviable cobrarle al cliente, en ese momento es que se da de baja la cuenta por cobrar y se reconoce la pérdida desde el punto de vista fiscal. Entonces fíjense que hay una diferencia de tiempo porque nosotros ya habíamos reconocido contablemente en el gasto la provisión. Pero para el fisco este momento de reconocer la pérdida va a ser otro distinto. Entonces va a existir en el periodo económico en el cual se reconoce la estimación contable, pero no es reconocido fiscalmente, la base fiscal va a ser diferente de la base contable. Otro ejemplo, jóvenes, por ejemplo, intereses por cobrar. Intereses por cobrar es una cuenta muy común del activo. Para la contabilidad, el interés por cobrar, que genera un ingreso, nosotros registramos intereses por cobrar contra ingreso por intereses. Ese ingreso se reconoce contablemente, ese activo se reconoce cuando se causa. Pero puede pasar que para el fisco, en el mismo periodo económico, eso no sea reconocido como un ingreso, sino que el ingreso se reconoce cuando se cobra realmente. Entonces va a existir, para esos intereses por cobrar, una diferencia temporaria, una base fiscal que no reconoce el ingreso en el momento en que contablemente sí lo reconocemos. Otro ejemplo muy común, la depreciación. Ese es el ejemplo clásico de los impuestos diferidos. ¿Por qué? Nosotros contablemente lo más común para propiedad, planta y equipo es depreciar con el método de línea recta. Es el más sencillo porque es la depreciación proporcional para todos los periodos económicos de la vida útil de ese activo. Puede pasar que el fisco indique en el periodo económico en que nosotros arrancamos la depreciación por línea recta, nos indique, tú puedes aplicar una depreciación acelerada. Es decir, tú puedes depreciar el activo el primer año, el año de la compra, lo puedes depreciar por completo. Depreciar por completo significaría llevar todo al gasto. O puedes depreciarlo también de manera acelerada. Por ejemplo, si la vida útil son 10 años y tú por línea recta deprecias a 10 años, te puede indicar, no, deprécialo un 25% anual. Eso sería, en 4 años el activo está totalmente depreciado. Entonces eso origina diferencias entre el gasto de depreciación contable y el gasto de depreciación fiscal. Hay ocasiones en que la depreciación fiscal se le llama depreciación fiscal acelerada, porque llevamos a gasto mayor cantidad de ese valor del activo. Cambio, la depreciación, por ejemplo, cuando es lineal, pues es proporcional todos los años de la vida útil. Se va a originar una base fiscal para ese gasto de depreciación diferente de esa base contable. Otro ejemplo, por ejemplo, beneficios a los empleados. Los beneficios a los empleados contablemente se registran cuando se causan. Nosotros registramos gasto por beneficio empleados contra beneficios empleados por pagar. Es decir, yo no le voy a otorgar en el periodo económico en que estoy causando ese beneficio, no se lo voy a pagar al empleado. Yo lo puedo pagar cuando el empleado, por ejemplo, se jubile o lo liquide o se vaya, renuncie en la entidad. Contablemente, repito, registramos gasto contra un pasivo. Ese gasto disminuye la utilidad contable, la ganancia contable. Puede pasar que el fisco me indique, no. Nosotros reconocemos ese gasto como deducible en el momento en que se paga al empleado realmente, no cuando lo causas. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de tiempo, esa diferencia de periodo económico entre el momento en el cual causamos el gasto versus el momento en el cual el fisco lo reconoce como deducible, origina una diferencia temporaria. Una diferencia temporaria porque la base contable va a ser diferente de la base fiscal. Otro ejemplo, por ejemplo, un intangible.
En los intangibles, generalmente los intangibles, una patente, un derecho de autor, ¿sí? Una licencia, se amortiza por línea recta, ¿sí? Como la propiedad, planta y equipo, es muy similar el análisis, pero puede pasar que por el contrario de la depreciación acelerada puede ocurrir que el fisco no permita esas amortizaciones como deducibles. Contablemente las tenemos que reconocer ese gasto, pero ese gasto a lo mejor no va a ser permitido como deducible hasta que la licencia venza o hasta que se logre vender una plusvalía, ¿sí? Entonces ocurren diferencias entre la base fiscal y la base contable de ese intangible. También podemos tener, por ejemplo, los ingresos cobrados por anticipado. Nosotros registramos banco contra el ingreso cobrado por anticipado. Ese ingreso cobrado por anticipado contablemente es un pasivo en el periodo en el cual cobramos. Puede pasar que en ese periodo no se reconozca el ingreso contablemente, pero que el fisco nos indique, un momento, ese ingreso cobrado por anticipado va a tributar cuando se cobra y se está cobrando en este periodo económico, no en el futuro. Entonces, otra vez vamos a tener diferencias entre la base contable, ¿sí? Que lo tenemos como un pasivo, versus la base fiscal que nos indica, no, eso es un ingreso gravable en este periodo económico. Entonces, eso va a hacer que la utilidad fiscal aumente y se tenga que pagar más impuesto corriente. Sepan entonces que existen diferencias entre la base fiscal, la valoración que se hace contable de distintos elementos del estado de situación financiera que afectan al estado de resultados versus la valoración de acuerdo a la normativa fiscal. Sepan, jóvenes, que esas diferencias, la base fiscal menos la base contable que origina el impuesto diferido, eso en el futuro se va a revertir. No es que siempre va a existir el activo pasivo por impuesto diferido, no, eso en el futuro se revierte y ocasiona o más utilidad fiscal o menos. Cualquier duda o comentario, por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.